Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa M de Nuevo Viaje a Ítaca. Bueno, vamos a hablar de las diferentes formas de muerte en la Celestina. Hay 6, ¿vale? Por ir al grano, es un primer adelanto de un vídeo más técnico a nivel jurídico penal de por qué se muere así, por qué se justicia de esa manera, por qué puede ser un escarnio público, por qué se transgrede la buena legislatura de las leyes, el provecho que se hace de ellas, desde el punto de vista de la corona de la monarquía, cómo se establece que hay leyes pero luego se incumplen, etc. La muerte, pues como sabéis, es un tema recurrente en la Edad Media, es un tema vitalista, existencialista, porque ya hablamos del arte del buen morir, pero la muerte en la Celestina es necesaria. La muerte desde el punto de vista del contexto histórico también, porque está muy ligado al contexto histórico, social y político, religioso, moral y ético. Entonces hay una cierta ética, digamos, ¿no? De lo que no hay que hacer, por lo menos, y se hace. Los temas principales de la Celestina, como recuerdo, son la avaricia, la brujería, la magia, pero no solo, sobre todo la magia, sino la avaricia, la codicia y las malas artes que entroncan con el carpe diem de la vida placentera mundana. Y hay un aspecto nihilista de la Celestina que concuerda no con la visión teocrática o teocentrista, digamos, que se tiene de ella desde el punto de vista de las religiones principales, como la hebrea y la árabe, y también la judio-cristiana. Y bueno, el protestantismo tampoco tiene nada que ver en ese sentido, porque así como hay un arte de buen morir, la visión nihilista de las muertes en la Celestina es sencillamente que los personajes adscritos a su capa social o no, a su estatus social o no, mueren trágicamente, a veces de manera violenta, como la Celestina, que muere pues con 10 o 20 o 30 cuchilladas, según dice el autor, a manos de Sempronio y Pármeno. Y no se sabe muy bien si pide confesión, porque hay dos versiones de la Celestina, antes de añadir los 6 autos. Una más didáctica y otra, digamos, más, mundana o más cómica, digamos, con una vis cómica mucho más centrada, ¿no? En eso. Entonces, el autor lo que ha querido reflejar es una crítica social, sobre todo en las muertes que se producen en concreto con la Celestina y con Melibea, y sobre todo con Sempronio y Pármeno. Sempronio y Pármeno y Melibea serían los ejemplos más concretos de esto. Al escarnio público, en primer lugar, con Sempronio y Pármeno, una crítica al escarnio público y al incumplimiento de las leyes jurídico-penales, que la corona y en 1480 se habían estipulado con las Cortes de Toledo y con las leyes de Toro. Eso son fechas históricas. Que habían establecido reformas en cuanto a que las leyes de ajusticiamiento no eran posibles ni viables a no ser que se cometieran los asesinatos por acaloramiento, no por una premeditación y alevosía, el aleve de las muertes, en caso de acuchillar o en caso de matar violentamente, que no fuera por una redada o por una discusión. En ese caso se atenuaban los cargos. Y siempre las leyes especificaban, menos las leyes que luego había reformas también en cuanto a que los siervos de la gleba y los reinos en los feudos, los reinos, eran los únicos que podían desde el Estado aplicar esas leyes de ajusticiamiento más categóricamente, porque los aclaramientos eran considerados más normales, eran muy frecuentes en realidad, y el único coto donde no se hacía ajusticiamiento o asesinatos, sea por aclaramiento o por ensayamiento, era en las casas privadas. Entonces Celestina, desde ese punto de vista, llamando a sus convecinos a que la salvaran, pues y pidiendo confesión, según se puede interpretar así. Otros autores dicen que no, pero aún eso, pues demuestra que quiere trascender a la muerte, a la salvación del alma, porque ella quiere seguir con el materialismo que le ofrece su profesión de alcahueta, de prostituta,
restituidora de virgos, bueno, con la excusa de entrar en las casas con hilado y con pócimas y con cosmética para las mujeres, pues hacer su labor de hechicera, ¿no? En todo caso, porque estaba también pendiente de juicios de hechicería y estaba pendiente de la justicia, aunque no la justiciaran. La primera muerte que aparece es la de la madre de Pármeno, ¿vale? La madre de Pármeno, Claudina, es amiga de Celestina, tienen una relación muy estrecha y también era como ella, tiene la misma profesión. Durante 4 ocasiones es denunciada y a la cuarta o quinta, bajo confesión, por medio de la tortura, que es otra forma de transgredir las leyes de la Inquisición, que no lo permitían, a no ser que uno fuera por brujería acusado, no por hechicería como ella, porque no estaba muy de acuerdo los autores, pero sí que se especifica en algunos casos y algunos analistas que había una división entre hechicería y brujería, en tanto en cuanto te dirigieras al diablo o no, con más sometimiento o con más instigamiento o con más radicalización, digamos, a través de un pacto. Entonces, ahí sí que podía intervenir la Inquisición quemando o incluso torturando. Pero ella es finalmente ajusticiada bajo la hoguera y es la primera forma de muerte. Y es una crítica frontal a la institución de la Inquisición, que en 1481 ya había sido instituida y estaba en auge, porque la Inquisición no estaba establecida, como se decía la opinión pública, por una cuestión de luchas etno-religiosas, ni por abjuración, ¿vale? Sino porque era una herramienta jurídico-estratégico-táctica política para adquirir territorios y cargos entre la corte, entre la cortesanía, entre los nobles que estaban ligados a la corona. Luego Isabel la Católica y Fernando, los reyes católicos, Isabel I y Fernando, sí que harán leyes para, digamos, atenuar un poco estas consecuencias de la no irreprochable ley, o judicatura, sino porque, claro, era transgredida constantemente, sino para que los súbditos vivieran bien y no se tuvieran que atener a este tipo de causalidades de muerte injustas, ¿vale? En ese sentido no estaría muy de acuerdo con la institución de la Inquisición, pero no tenía más remedio que acatarla porque en el siglo XIV ha vivido una serie de crisis económicas y la población vivía muy mal en el campo, etcétera, como vimos en el vídeo anterior. Y tuvieron que hacer frente a muchos ajustes y a muchos problemas derivados del siglo anterior, los reyes católicos, desmontando un poco la leyenda negra. En cuanto a la muerte de Melibea, pues se sabe que las leyes canónicas, desde el Vaticano mismo, prohibían el suicidio. Incluso los familiares de los suicidas probablemente podían ser expropiados de sus tierras y de sus bienes. La familia se podía ver influenciada negativamente por ello. Y era una causa de reprobabilidad muy fuerte el suicidio, como luego se hizo por ley también. Leyes canónicas del clero, provenían del clero, del Vaticano sobre todo. Desde el punto de vista jerárquico era lo más importante, lo más fuerte. Entonces, incluso podían ser ajusticiados por segunda vez después de muertos. Es decir, eso me he documentado y hay textos actuales que lo establecen después en un análisis previo. Celestina, pues muere trágicamente, acuchilladas, en su propia casa. Pide ayuda porque no está de acuerdo en morir y remitir
su buena posición social a través de todas sus prácticas de maledicencia y de pues brujería, pero quiere seguir con su vida, no quiere ir más allá ni quiere la salvación. Es el caso de nihilismo más radicalizado, es el de Melibea, que se muere por nada, no tiene ningún fin su muerte, acaba y ya está, acaba en la nada, en el vacío más existencial, porque sigue Calisto, que es el único destino, incluso donde vaya, allá donde él fuere, ella va, y no tiene sentido su vida. Todos los personajes son, excepto Calisto, que es el bufón o cómico, digamos, ¿no? La muerte más satírica, porque muere no solo porque Aleusa y Alicia trazan un plan a través de socios que le engañan para que les dé información y sepa dónde está, y vaya pues una trifulca de ejércitos allí o de bandidos para vigilarle, sino que se cae de la valla por accidente. Y es un transgresor de su propia clase social, porque puede conseguir a Melibea, porque tiene la misma condición social, pero no lo hace así. Porque lo hace a escondidas, a hurtadillas, con una doblez impropia de su casta, de su estamento. Es un deshonor total lo que le hace a su propia condición. Y aparte que le tachan de loco los propios criados, del amor cortés pasa el loco amor, y luego se recupera un poco cuando ya consigue carnalmente en Melibea, que es lo único que quiere, su único objetivo, temporalmente, es temporal, un objetivo temporal, temporario, y acaba muy mal. Entonces, bueno, la Celestina sí que se rebela contra la propia predestinación de la muerte, pidiendo ayuda desde su casa. Sempronio es quien ejecuta la acción de la muerte, del asesinato, y ellos son ajusticiados sin ninguna auto de prisión ni de juicio a posteriori, antes de que sean degollados en la plaza pública. Eso sí que es escarmiento puro y duro, y ahí hay una crítica frontal por parte del autor a este tipo de muertes. Es una cosa muy característica de la Edad Media que las muertes se produjeran por acaloramiento, por discusiones, por rencillas, por disputas, pero siempre en la calle, siempre en otros ámbitos que no fueran el propio hogar. Y eso es un adelanto del vídeo siguiente, que haré una sinopsis más detallada, consecuencial, de los autos, y también a título tecnocrático, por qué se producen las muertes y el sentido de la obra. Así que, bueno, me dura 13 minutos, no me he extendido mucho. Espero que estéis bien. Hasta el próximo vídeo, que será el último. Y espero que os sirva también para estudiar a vosotros y para documentaros. Un saludo, Marisa de Castillo. Chao.